Estamos de vuelta con Conéctate con la Estrella. Muy buenos días, sean bienvenidos a nuestra séptima semana. ¡Wow! Increíble, la séptima semana de Conéctate con la Estrella, una iniciativa del Ministerio de Educación para ustedes jóvenes estudiantes de 9º grado. Hoy tenemos una clase súper especial, la continuación de los ácidos nucleicos. En la clase pasada hablamos del ADN, ahora vamos a hablar del ARN. Mi nombre es Isaac Quintero y le digo que se pongan cómodos porque empezamos inmediatamente. Se me olvidaba, para tu pregunta, comentario y tareas que desarrolles en el hogar, las espero en Isaac Quintero 1273 por Instagram y también Enseña por Panamá, esa es la cuenta de Instagram y de Facebook. Antes de continuar, importante reiterar, recordar esas medidas higiénicas de lavado de manos frecuentes por 20 segundos con buen jabón. Desinfecta los materiales que vayas a utilizar en tu área de trabajo. Si decides salir del hogar, por favor, utiliza la mascarilla de forma adecuada. Manipúlala por los hilos y que esta mascarilla te tape boca y nariz. La mascarilla no es para usarla en la parte de abajo, en el cuello, o dejar la nariz descubierta. Muy bien, recuerda el distanciamiento social y por favor, reitera, joven estudiante, ama de casa que me ve, reitera estas medidas en tu hogar, porque en la medida que tú te cuidas, nos cuidamos todos. A continuación les tengo un video que habla de qué debemos hacer cuando salimos del hogar y regresamos. Corre video. Si está obligado a salir de casa, recuerde que al volver debe tomar medidas para prevención del COVID-19. Evite el contacto cercano con su familia. Al entrar, quítese los zapatos, déjelos afuera o échelos en una bolsa. Quítese la ropa en la entrada y colóquela dentro de una bolsa y lávela cuanto antes. Dese un baño. Desinfecte con alcohol las llaves, carteras, teléfono y lentes. Al llegar a otro lugar, lávese las manos, los brazos y el rostro con agua y jabón. Demuestre su amor protegiendo a su familia de los riesgos del COVID-19. Espero que acates esas recomendaciones que son fundamentales para que sobre todo las personas adultas en tu casa se mantengan sanas. Muy bien. Para esta clase es importante que tengas tu cuaderno de registro, tu bolígrafo, tu sacapunta, tu borrador, para que hagas las anotaciones respectivas, sobre todo esta clase que tiene que ver con los ácidos nucleicos. Así que ponte cómodo, se me olvidaba, avísale a tu compañero que la clase de ciencia acaba de empezar, así que relájate, toma tu cuaderno, tu bolígrafo y ahí en ese sillón presta atención. Muy bien, la clase pasada nosotros hablamos de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, recordando muchachos de que los ácidos nucleicos, Friedrich Miescher en el siglo XIX encontró esto en el núcleo de una célula eucariota. Ahí fue que fue descubierto el ácido nucleico en un núcleo de una célula eucariota, por eso el nombre. Los ácidos nucleicos están constituidos por una unidad estructural que se conoce con el nombre de nucleótido. De un nucleótido, y el nucleótido está constituido por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbono, una pentosa y una base nitrogenada. Esa es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. El conjunto de ácidos de nucleótidos forman los ácidos nucleicos. Esas fueron las cosas que estuvimos conversando y nos adentramos a hablar del ADN. ¿Qué significa ácido desoxirribonucleico? Que tiene como función guardar, portar la información genética que heredamos de nuestros padres. Esa es la función del ADN, como recordarán en la clase pasada. Y el nucleótido del ADN está formado igual un grupo fosfato, pero en este caso el azúcar de 5 carbonos se le conoce con el nombre de desoxirribosa. Repito, desoxirribosa es el azúcar de 5 carbonos y está formada por las bases nitrogenadas que pueden ser una purina o una pirimidina. Esa es la unidad estructural del ácido desoxirribonucleico. Vamos a también recordar
que para que se dé la unión de estos componentes, el azúcar de 5 carbonos se une con el grupo fosfato a través de un enlace fosfoéster. Como recordarán, eso se daba entre el carbono 5 del azúcar y el grupo fosfato. Ese enlace se llama enlace fosfoéster. Y el azúcar de 5 carbonos se une con la base nitrogenada, a través de un enlace N-glicosídico, Muy bien, seguimos. ¿Qué aparece en pantalla? Enlace N-glicosídico. Perfecto. Aquí tenemos las bases nitrogenadas que forman parte del ADN. Tenemos el grupo de las purinas, que como ustedes pueden ver y recordarán, están formadas por 2 anillos de carbono y nitrógeno. Y en ese caso tenemos la adenina representada con la letra A y la guanina representada con la letra G. El otro grupo de base nitrogenada que forman parte de la macromolécula de ADN es la citosina, que está representada con la C, y la timina representada con la letra T. Las pirimidinas, a diferencia de las purinas, están constituidas por un solo anillo de carbono y nitrógeno, tal cual como ustedes ven en la imagen. Entonces, esas son las cosas que aprendimos en la clase pasada. Interesante, muchachos, interesante este conocimiento, como les decía ese día, hasta que me erizo de esto. Muy bien. El modelo del ADN y sus características. ¿Quiénes postularon ese modelo? Watson y Crick en 1953, como yo le contaba, en el 1962, obtuvieron el Premio Nobel de Medicina y de Ciencia Biológica por este postulado de la molécula de ADN. ¿Cuáles eran las características de ese ADN? Y por favor, en el hogar, recuerda esas características y acompáñame, junto conmigo, anda mencionando esas características. La primera, la molécula de ADN está formada por 2 cadenas de nucleótidos que están enrollados en espiral, formando una doble hélice. La primera característica, y qué bueno que acertaste con esa característica. La segunda característica, las pentosas y los grupos fosfatos son la parte estructural de la molécula de ADN, como quien dice, son el esqueleto del ADN. Otra característica, muchachos, es que las cadenas de ADN son complementarias. Son complementarias porque siempre una adenina, que es una purina, se va a enlazar con una timina, que es una pirimidina. Y la guanina, que es una purina, se va a enlazar con una citosina, que es una pirimidina. Y esos enlaces se dan por medio de puentes de hidrógeno, que es lo que mantiene ambas cadenas unidas. Otra característica es que justamente, si bien es cierto, el azúcar y el grupo fosfato forman la parte estructural de la molécula de ADN, las secuencias de bases nitrogenadas representan el código genético, la información que luego vamos a aprender algo más adelante sobre esto. Otra característica, muchachos, es que en la molécula de ADN, los enlaces fosfodiéster son los que mantienen unido cada nucleótido de la molécula de ADN. Mire que es diferente, fosfodiéster, y el otro enlace era fosfoéster, y este enlace es fosfodiéster. Como recordarán, es el enlace que se da entre el grupo fosfato y el carbono 3 del azúcar del siguiente nucleótido. Ese es el enlace fosfodiéster, y como lo mencioné hace un rato, entre las bases nitrogenadas de ambas cadenas se forman los enlaces puentes de hidrógeno. Entonces, a ciencia cierta, ese es un resumen, un pantallazo rápido a la velocidad de la luz de lo que aprendimos en la clase pasada. Muy interesante. Bien, hoy, today, ¿qué vamos a aprender? Hoy vamos a hablar de otra
molécula del ácido nucleico que es el ARN. Vamos a aprender sobre su estructura, los tipos de ARN, la función de cada uno y vamos a hacer una comparación entre el ARN y el ADN y por ahí le tengo una ñapita, le tengo una cosa extra que es un tema de actualidad y yo sé que le va a gustar. Muy bien, el ARN, ¿qué significa? Ácido ribonucleico, ácido ribonucleico. El ARN, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el caso de una célula eucariota, nosotros lo vamos a encontrar en el núcleo, en el citoplasma y asociado a los ribosomas. También encontramos ARN en una célula procariota. El ARN también puede ser el único material genético, en ese caso, de los virus. ¿Y de cuál virus podemos estar hablando? Por ejemplo, el virus, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, su material genético, que es el que vemos en pantalla, que tiene forma como de spring, ese es el material genético, es ARN. Repito, el ARN se ubica en una célula eucariota, en el núcleo, en el citoplasma y asociado a los ribosomas. En la célula procariota también encontramos ARN y en algunos virus, como por ejemplo en el SARS-CoV-2. Muy bien, aclarado la ubicación, continuamos. El ARN, su unidad estructural, también es el nucleótido. Él está conformado por un grupo fosfato, pero en este caso, jóvenes estudiantes, joven que me escuche, que me está viendo, el azúcar de 5 carbonos que forma el ARN no es la desoxirribosa, es la ribosa, otro azúcar. Primera diferencia entre la molécula de ADN y ARN. El azúcar del ARN se llama ribosa. También ese nucleótido está constituido por unas bases nitrogenadas que pueden ser purinas y pirimidinas y de ahí vamos a aclarar algo a continuación. También, ya iba a avanzar, pero espérese, se me está pasando algo. Aquí también entre el grupo fosfato y el azúcar de 5 carbonos se da el enlace fosfoéster y en el caso del azúcar con la base nitrogenada se da el enlace N-glicosídico. Bien, entonces ya tenemos armado el nucleótido del ARN. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas que forman parte de ese nucleótido? En el caso de las purinas, nuevamente está formada por 2 anillos de nitrógeno y carbono, está la adenina y la guanina, pero en las pirimidinas, muchachos, joven estudiante, en las pirimidinas encontramos la citosina, pero aquí está la segunda diferencia. Encontramos la base nitrogenada uracilo. O sea que en el ARN nosotros vamos a encontrar uracilo, pero en el ADN tenemos es timina. Entonces ya van 2 diferencias. El ARN tiene ribosa, el azúcar de 5 carbonos ribosa, y la base nitrogenada pirimidina es uracilo. Muy bien. Tercera característica en cuanto a la estructura del ARN. El ARN está conformada por una sola cadena de nucleótidos. El ADN está formada por 2 cadenas que están enrolladas en espiral formando una doble hélice. Pero en el caso del ARN es una sola cadena. Tercera diferencia. Muy bien, continuamos. Existen 3 tipos de ARN. Tenemos el ARN mensajero, el ARN ribosomal y el ARN de transferencia. Vamos a explicar cada uno por uno. Vamos a ir avanzando y en este momento, muchachos, presten mucha atención porque voy a procurar irme un poco más allá. Voy a procurar irme un poquito más allá para que quede muy claro algunos procesos que se dan entre estos ARN. Muy bien, tenemos el ARN mensajero. A él lo vamos a encontrar en el núcleo y en el citoplasma. El ARN mensajero es el que porta la información del ADN
¿Y por qué él porta la información? Porque la molécula de ADN pasa esa información al ARN a través de un proceso que se llama transcripción. Eso es la función del ARN, portar esa información. ¿Y por qué el ARN tiene que portar esa información? Porque el ADN, esa molécula es grande, se encuentra en el núcleo y no puede salir del núcleo. Entonces, esa información pasa del ADN al ARN, que luego sale por los poros de la membrana nuclear al citoplasma. Y con esa información llega al citoplasma y pasa a los ribosomas para que se dé la síntesis de proteína, Muy bien. Aquí tenemos, seguimos. Aquí les tengo este ejemplo. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos una cadena de ARN, porque de las dos cadenas es una cadena que sirve de molde para la transcripción, o sea, para pasar la información al ARN mensajero. En este caso hemos seleccionado la cadena que va de R' a 5'. Lo primero que sucede es que, vamos a ver, ya les digo, estoy buscando algo que tengo aquí. Sí, espérense, ya. Esto está enredado. Tal cual como si estuviéramos en el salón, no pasa nada. Aquí tengo este hilo. Vamos a darle una vueltita rapidito. Una vueltita. ¿Qué es lo que pasa? Aquí tengo las dos cadenas enrolladas en espiral, formando como una doble hélice. Lo que sucede es que los puentes de hidrógenos que están entre las bases nitrogenadas se van abriendo. Se abren los puentes de hidrógeno, ahí se abren, ¿sí? Entonces, una de las dos cadenas va a servir de molde para la síntesis del ARN mensajero. Muy bien, ahora sí podemos continuar. Entonces seleccionamos la cadena 3' a 5'. Se rompieron los puentes de hidrógeno, las cadenas se abrieron, entonces aquí entra en juego, es probable la enzima más importante, la ARN polimerasa, como dice ahí. La ARN polimerasa va uniendo los ribonucleótidos, o sea, los nucleótidos de ARN libre que están en el núcleo de la célula, lo van uniendo a las bases nitrogenadas de la cadena de ADN de 3' a 5'. En este caso, si aquí es timina, el ribonucleótido que se complementa es la adenina. Si acá es adenina, acá es uracilo. Calma, recuerden que el ARN no tiene timina. En vez de timina, entonces es uracilo. Si acá es citosina, entonces acá es guanina, guanina, citosina, citosina, guanina, timina, adenina, adenina, uracilo, guanina, citosina, y así sucesivamente hasta que se transcribe el mensaje de una cadena que representa el mensaje de un gen. Como ustedes sabrán, dentro de un cromosoma, que es donde está el ADN, hay cantidades de genes, pero nada más es la transcripción de un gen, de una de las cadenas al ARN mensajero. Muy bien, muchachos. Esto se arregla en secuencia de 3. Se forma una tripleta. Esa tripleta, eso se le llama codón. Y cada codón, usted va a ver más adelante, que representa un aminoácido específico para la síntesis de proteína. Elaborado el ARN mensajero, la cadena de ARN mensajero sale del núcleo, pasa al citoplasma y de ahí se va a los ribosomas. ¿Y qué pasa después? Nuevamente, las dos cadenas de ADN forman su puente de hidrógeno, se enrollan y aquí no ha pasado nada. Pero ya la información se pasó al ARN mensajero para la síntesis de proteína. Eso lo vamos a ver más claro más adelante. Bien. ARN ribosomal.
El ARN ribosomal se forma en un corpúsculo que está en el núcleo de la célula que se llama el nucleolo. En el nucleolo se forma un ARN nucleolar que se fragmenta y da origen a los ARN ribosomal. El ARN ribosomal se asocia a proteínas especiales en el citoplasma para formar los ribosomas. Y es en los ribosomas donde se da la síntesis de proteína. O sea, ese proceso se llama traducción. Síntesis de proteína se llama traducción. ¿Y qué va a traducir el mensaje? ¿Que quién lleva? El ARN mensajero. ¿En función de qué? En función a las tripletes, a la secuencia de 3 bases nitrogenadas que se llaman codones. Muy bien, entonces esa es la función del ARN ribosomal asociado a los ribosomas para la síntesis de proteína. Muy bien. Aquí viene el otro ARN de transferencia. El ARN de transferencia, como ustedes pueden apreciar, tiene forma de trébol. La función del ARN de transferencia es recoger los aminoácidos libres. Como ustedes saben, muchachos, los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Entonces, el ARN de transferencia recoge los aminoácidos libres y los lleva ¿a dónde? A los ribosomas. ¿Para qué? Para la síntesis de proteína de acuerdo al mensaje que lleva el ARN mensajero que copió ¿a dónde? En el núcleo, en el ADN, a través del proceso de transcripción. Cosa más grande, hombre, ¿no? Seguimos. Entonces, mira lo que pasa. En la parte media del ARN de transferencia hay una tripleta que aquí se la voy a señalar, no voy a tocar para que no se mueva la pantalla, que siempre me pasa. Ahí hay en la parte media hay una tripleta. Esa tripleta recibe el nombre de anticodón. Que esa se acopla a los codones del ARN mensajero para dejar el aminoácido específico en la síntesis de proteína en los ribosomas. Entonces, el ARN de transferencia recoge los aminoácidos del citoplasma y los lleva a los ribosomas para la síntesis de proteína, pero más adelante vamos a ver todavía eso mucho más claro. Seguimos. Bien, repasemos algunas características del ARN y la vamos a comparar con el ADN. Vamos a ver la ubicación, la unidad estructural, la cadena, el azúcar y las bases nitrogenadas. Para eso vamos a ayudarnos con estos modelos que tenemos acá. Vamos a ayudarnos aquí con los modelos. Muy bien. En el caso, de acuerdo a la ubicación, el ADN, ¿dónde lo vamos a encontrar? En el núcleo, en los cloroplastos, en una célula vegetal y en la mitocondria. En el caso del ARN, lo encontramos en el núcleo, en el citoplasma y asociado a los ribosomas. Bien, en cuanto a la unidad estructural, ambos están constituidos por nucleótidos, ambos. Y el conjunto de nucleótidos forman estas macromoléculas. En cuanto a las cadenas, miren, el ADN está formado por 2 cadenas que están enrolladas en espiral formando una doble hélice. En el caso del ARN es una sola cadena, Muy bien, en cuanto al azúcar, el ADN, el azúcar es una desoxirribosa, un azúcar de 5 carbonos, pero en este caso es una desoxirribosa, y en el caso del ARN es una ribosa, el azúcar de 5 carbonos. Estamos comparando una molécula con la otra, base nitrogenada. Muy bien, en cuanto a las bases nitrogenadas, en el caso del ADN, en lo que se respecta a las pirimidinas, ella tiene citosina y guanina. Pero en el caso del ARN, que yo tengo representado con el color azul, esta es uracilo. El ARN no tiene timina, tiene uracilo. En cambio, el ADN sí tiene timina. Bien, esta es la comparación entre ADN y ARN. Bien.
¿Qué otra cosa hemos aprendido en la mañana de hoy? Tal cual como lo dice ahí. Existen 3 tipos de ARN: mensajero, ribosomal y de transferencia. El ARN mensajero es el que copia la información del ADN y lo lleva al ribosoma. El ARN ribosomal es el que forma parte del ribosoma. El ARN de transferencia recoge los aminoácidos del citoplasma y lo lleva al ribosoma. Y en el ribosoma es donde se produce la síntesis de proteína. Wow, muchachos, espero que estén prestando atención y que todos estemos aprendiendo juntos sobre estos temas que son tan importantes. Muy bien, vamos a la práctica número 1. Pero ¿sabe qué? Vamos a tratar de concretar aún más esto que yo acabé de explicar. Esto que yo acabé de explicar, y vámonos acá a la mesa. Vámonos a la mesa. Bien, vamos a ver cómo podemos explicar esto. Antes de llegar a la práctica, vamos a ver la transcripción y la traducción. Vamos a ver cómo me ayudo con estos elementos aquí. Tenemos la molécula de ADN. Los puentes de hidrógeno entre las bases se rompen. Ambas cadenas se abren. Las cadenas se abren. Bien, la cadena que va a servir de molde para confeccionar el ARN mensajero, vamos a tomar esta cadena, la que va de 3' a 5'. Muy bien. Los puentes de hidrógeno se rompen, se abren. La ARN polimerasa, ¿qué hace? En este caso, tenemos la base nitrogenada que está representada con el color violeta, representa una citosina. Si ahí hay una citosina, entonces el primer ribonucleótido que agrega el ARN mensajero es una guanina. Es una guanina. Bien, si aquí es una adenina, mira, si aquí es una adenina, entonces el segundo ribonucleótido es un uracilo, no es timina, es uracilo. Seguimos bajando, ¿sí? Si aquí es citosina, entonces aquí tenemos guanina. Seguimos por acá. Si acá es adenina, aquí entonces tenemos uracilo, y así sucesivamente el ARN va agregando los ribosomas de manera, los ribonucleótidos de manera complementaria. ¿Eso cómo se llama, muchachos? Transcripción. Entonces, esta secuencia de 3 bases nitrogenadas, 1, 2, 3, es lo que se llama un codón. 1, 2, 3 es una tripleta, es un codón. Bien, terminó. Vamos a hacer a un lado la molécula de ADN. Muchas gracias, ADN. Nos ayudaste bastante, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? El ARN sale del núcleo. Vamos imaginando que estamos dentro de la célula. Ahorita estamos en el núcleo. Sale y luego llega al citoplasma y va entrando al ribosoma. Él va entrando en dirección 5', 3'. Y tenemos los primeros tres, el primer codón. Guanina, uracilo, guanina. Entonces, ¿qué tenemos? El ARN de transferencia que está en el citoplasma, y usted ve que en un extremo que lleva el anticodón, pero en la parte de arriba lleva el aminoácido específico para el codón del ARN mensajero. Bueno, por cuestiones de espacio no van a quedar juntos, pero esa es la idea, que queden juntos. Entonces, el anticodón, citosina, adenina y citosina va a encajar con este codón específico, y en el ribosoma él va a dejar él deja el aminoácido, y el ARN de transferencia sigue a recoger nuevamente otro aminoácido. Bien, en el ribosoma ya tenemos este aminoácido, y luego el ARN mensajero sigue pasando por el ribosoma, y luego viene el otro ARN de transferencia con el aminoácido que encaja con este codón. Nuevamente él deja el aminoácido, y luego se forman los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Espérate, no encaja, ahora sí. Los enlaces peptídicos entre los aminoácidos. Entonces, la secuencia de esos aminoácidos es lo que va a formar la proteína que necesita nuestro organismo.
Y un detalle, donde una de esas bases suceda algo, hay un cambio en el aminoácido, y si hay un cambio en el aminoácido ya no es lo mismo, parece, pero no es lo mismo, porque hay un aminoácido ahí que no debería estar, porque hubo un cambio en el proceso de transcripción. Una base cambió por otra, eso podría ser una mutación, y si eso se da, hay una alteración y la proteína no funciona de la manera correcta y el organismo no va a funcionar tal cual como es. Eso, muchachos, se llama transcripción, y lo que acabé de explicar se le llama traducción para la síntesis de proteína. Muy bien, déjenme arreglar este desorden un poquito. Bien, seguimos. Ahora sí vamos con la práctica. Oh, cosa más grande. Bien. Número uno. Tipo de ARN asociado a proteína. Presta atención. Tipo de ARN asociado a proteínas. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, la respuesta es la letra B, ARN ribosomal. Número 2, portador de la información del ADN. Portador de la información del ADN. Opción A, ARN ribosomal. Opción B, ARN de transferencia. Opción C, ARN mensajero. Respuesta, la opción C, ARN mensajero. Número 3, bases pirimidínicas en el ARN. A, adenina y timina. B, citosina y guanina. C, uracilo y citosina. Respuesta, la letra C, uracilo y citosina. Número 4, azúcar de 5 carbonos en el ARN. A, desoxirribosa. B, ribosa. C, glucosa. A la cuenta de 3, 1, 2, 3, la respuesta es la letra B, la ribosa. Seguimos. Número 5, base nitrogenada presente en el ARN, pero no en el ADN. Opción A, citosina. Opción B, uracilo. Opción C, respuesta, la opción B, uracilo. Número 6, molécula que transporta los aminoácidos a los ribosomas. Opción A, ARN ribosomal. Opción B, ARN mensajero. Opción C, ARN de transferencia. Respuesta, la opción C, ARN de transferencia. Número 7, pares de bases que no se encontrará en una célula. Pares de bases que no se encontrará en una célula. Opción A, adenina y timina. Opción B, adenina y uracilo. Opción C, timina y uracilo. Respuesta, la opción C, timina y uracilo. Número 8, tripletes de bases en el ARN mensajero. ¿Qué nombre recibe? Opción A, anticodón. Opción B, codón. Opción C, aminoácido. Respuesta, la letra B, codón. Muy bien, muchachos. En este momento aprovechen y tómenle foto a esta imagen. Tómenle foto rapidito. Entonces la invitación es que yo le estoy dando una secuencia de ADN, una cadena. Entonces yo aquí lo estoy invitando a que usted me elabore el ARN mensajero a partir de esta secuencia. Así que ya empieza a desarrollarlo en este momento, rapidito. Elabore el ARN mensajero a partir de la secuencia que yo le estoy dando. Vamos a ver la respuesta. Muy bien, adenina, uracilo, timina, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, citosina y timina, adenina. Felicidades, muchachos, lo hicieron muy bien. Seguimos. Acá tenemos ahora un cuadro comparativo entre el ADN y el ARN, de acuerdo al nucleótido. A ver, ¿qué responden? De acuerdo al nucleótido, el ARN y el ADN, exacto, ambos tienen nucleótidos, ambos tienen. De acuerdo a las cadenas, ¿cuántas cadenas tiene el ADN? El ADN tiene 2 y el ARN, ¿cuánto tiene? Tiene 1. Doble hélice, ¿quién es el que presenta el arreglo en doble hélice? El ADN. Perfecto, muchachos. El azúcar, ¿cómo se llama el azúcar en el ADN? Desoxirribosa. Y en el ARN, ribosa. De acuerdo a la base nitrogenada, ¿dónde está la diferencia? En el ADN, ella tiene timina, pero el ARN tiene uracilo. Muy bien, muy bien. Un reto para el hogar. Yo aquí le estoy presentando, tómele foto, este es trabajo para el hogar. Yo le estoy presentando una macromolécula y ustedes tienen que determinar primero cuál es esa macromolécula,
¿Cuáles son las unidades que forman esas macromoléculas? Espero su respuesta por la cuenta de Instagram Isaac Quintero 1273 o en la cuenta de Facebook y de Instagram de @enseña-por-Panamá. Ese es el primer reto para el hogar. El segundo, lo estoy invitando a que me confeccione un modelo de ARN mensajero tal cual como el que traje para la clase, partiendo de una molécula, de una cadena de ADN. Yo le estoy dando una cadena de ADN que va a servir de molde para que usted elabore su ARN mensajero. Ahí usted identifica el grupo fosfato, el azúcar, la base nitrogenada y me dice el número de nucleótidos. Igual, esos resultados los espero por Enseña por Panamá, cuenta de Facebook, de Instagram o en mis redes sociales, muchachos. Seguimos. Aquí tengo un tema importante. Para cerrar, la ñapa. Quiero decirles algo. El virus que hoy día afecta a la población en el mundo se llama SARS-CoV-2. Se llama SARS-CoV-2. Así se llama el virus. La enfermedad que se produce se llama la COVID-19. La enfermedad se llama la COVID-19, pero el virus se llama SARS-CoV-2. Como ustedes pueden apreciar, este virus tiene una serie de espinas, una serie de espículas alrededor, que son unas proteínas, y luego tiene una envoltura lipídica, que es por eso que nos dicen que es importante siempre el lavado de manos con buen jabón, porque el jabón disuelve esta cobertura lipídica. En su interior está el material genético, el ARN, que justamente tiene la forma de aquí, de este espiral, justamente tiene la forma. Pero mucho se ha hablado sobre la forma de contagiarse, mucho se ha hablado de los síntomas, pero también hay una pregunta, ven acá, y ese virus, ¿cómo ingresa a nuestro organismo? Él anda paseando por allá dentro de nuestro organismo, ¿qué es lo que él hace realmente? Muy bien, aquí se lo vamos a explicar. Por ejemplo, usted está en la avenida, usted está en la calle y está haciendo mal uso de la mascarilla, y la persona va así por la calle, pero enfrente viene un señor tosiendo y estornudando, irresponsablemente no tiene mascarilla y él no sabe que tiene el virus porque es asintomático. Él estornuda, él tose y de una vez las moléculas el virus comienza a circular y usted está usando mal la mascarilla. ¿Qué es lo que sucede? El virus comienza a ingresar por la boca, por la nariz o por la vista. Luego usted se va pensando a su casa preocupado de que la persona estaba tosiendo y usted tenía la mascarilla abajo. Y ahora va ese sentido de culpa. Muy bien. ¿Qué es lo que sucede? Una vez el virus ingresa a nuestro organismo, las espículas en las células de los pulmones, de los riñones, de los intestinos, de las arterias, hay unos receptores, una proteína que se llaman AC2. Ellas juegan un papel importante ellas reducen lo que es la presión arterial, pero eso también se convierte en una cerradura para el virus. ¿Qué es lo que ocasiona? Que ese virus, las espículas, se acoplan con ese receptor en la membrana celular de la célula, como si fuera una llave en la cerradura, y eso que provoca que ese receptor que está en la membrana celular le da la entrada al virus, y el virus se introduce en la célula y ese virus comienza a utilizar toda la maquinaria de la célula que acabamos de hablar, utiliza los ribosomas. ¿Para qué? Para sintetizar todas las proteínas que forman parte de la estructura del ARN, como también su material genético. Y luego, ¿qué pasa? Una vez ella utiliza su maquinaria, se producen y salen más virus a colonizar y a afectar muchas más células en nuestro organismo. Esa es la forma de infestación del virus. ¿Y qué resulta? Según estudios, nos dicen algunos estudios, que el hombre es más susceptible, es más vulnerable a la COVID-19, a la enfermedad como tal, porque se dice que el hombre tiene una mayor concentración de estos receptores en las células. Algunos estudios hablan de eso, el receptor AC2. Muy bien, a continuación los invito a que vean el siguiente video que habla más sobre el tema.
Hola, un placer saludarle. Esta semana científicos chinos dieron a conocer la descripción más detallada del modo en que el nuevo coronavirus entra a las células humanas y las infecta. ¿Cómo ocurre este proceso? ¿Cuál es el impacto de esa investigación para la búsqueda de futuros tratamientos? Antes de saber en qué consiste el estudio publicado en la revista Science, repasemos cómo ha evolucionado la manera de nombrar al coronavirus de Wuhan. Cuando surgió, le llamaron 2019 nCoV. En apenas 10 días estuvo disponible la secuencia de su genoma y fue posible demostrar que pertenece a la misma familia del SARS-CoV, identificado en 2002 como la causa de un brote de síndrome respiratorio agudo grave. Por eso, este nuevo coronavirus pasó a llamarse SARS-CoV-2, mientras la enfermedad que provoca se denomina COVID-19. Pero ¿cuál es la puerta de entrada del SARS-CoV-2 a las células humanas? Como le adelanté, investigadores chinos hallaron la clave de este proceso infeccioso. Se trata de una proteína humana denominada AC2. Estudios anteriores confirmaron que el coronavirus de Wuhan usa una proteína en forma de espina o aguja que acopla a la perfección con la AC2 como una llave con su cerradura. Así, el SARS-CoV-2 abre la puerta de la célula e introduce en ella su material genético. A partir de procesos bioquímicos se ensamblan nuevas partículas virales que llegan a ocupar toda la célula. Luego, esos microorganismos son liberados para continuar el proceso infeccioso. El equipo de científicos chinos fue el primero en describir la forma exacta de la proteína AC2. A este trabajo se suma otro publicado en febrero que detalla la estructura de la proteína S, la famosa llave viral que encaja en la proteína humana. Ambos estudios aportan la descripción más precisa a nivel molecular de la forma en que comienza una infección provocada por este coronavirus. Se espera que ambos descubrimientos contribuyan al desarrollo de nuevas técnicas para detectar el virus y también de posibles compuestos terapéuticos antivirales que permitirían curar a quienes se infecten. Mientras las investigaciones continúan, lo más importante son las medidas de prevención, tales como evitar el contacto con personas que tengan síntomas de enfermedad respiratoria o lavarse las manos por al menos 20 segundos. Y esta acción tan fácil de realizar es precisamente la más importante. ¿Sabe por qué? La explicación es muy sencilla. Como otros virus, el SARS-CoV-2 tiene una envoltura lipídica, o sea, está rodeado por una capa de grasa muy susceptible al jabón. Ese producto de aseo actúa sobre la cobertura del virus y en sentido figurado es como si la disolviera. Por tanto, inactiva a este microorganismo. Bien, espero muchachos que les haya encantado ese video y que hayan recibido la información apropiada. Muy bien. Importante, síganos en la cuenta de Enseña por Panamá de Facebook e Instagram. Esta clase la pueden encontrar en el aula virtual, ahí está la clave. Recuerden tener su cuenta de Gmail. Y también quiero agradecer a cada una de las empresas que han hecho posible este sueño. Realmente esto ha sido algo muy importante que se está dando en la educación y donde un conjunto de empresas se reúnen para llevar a cabo esto porque es una oportunidad. Y en ese sentido también agradecerle al departamento de producción de TV Max, a los camarógrafos, a la gente de sonido, a los maquillistas, al licenciado Arnaldo Güey del Ministerio de Educación, a la profesora Indira Pinzón, supervisora nacional, y a los compañeros, a los maestros, a los docentes que a nivel nacional participan de todo esto. Ya no hay tiempo para más, muchachos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima semana. Hasta luego. Aprende en casa a través de la televisión. Porque Meduca presentó Conéctate con la Estrella.